Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Muy buenos días con todos, bienvenidos una vez más, les damos un cordial saludo a todas aquellas personas que en este momento se están conectando a través de las redes sociales. Como siempre les decimos, estamos muy contentos y expectantes sabiendo de lo que el Señor está haciendo en cada uno de nuestros hogares. Mientras estamos dándole este pequeño saludo, pues si tú estás con alguien en este momento al lado tuyo, recordemos que ya estamos a un año de la pandemia. Muchos de nosotros, nuestras familias ya han tenido la oportunidad de poderse reunir. Tenemos esa bendición de, al menos con las personas que hemos tenido contacto con familiares pues indirectos, en nuestro caso hemos tenido la bendición de seguir con vida. Eso yo creo que es uno de los principales milagros que el Señor nos ha mostrado durante este tiempo. Así que si tú tienes la oportunidad de estar con alguien, como siempre lo hacemos, pues les queremos hacer llegar un extensivo saludo y un fuerte abrazo de parte de los ministerios Neshama, tanto de aquí de Quito como en Tulcán. Y de nuestra parte, pues si tú tienes a alguien a tu lado, pues quisiera que le des un fuerte abrazo, le des una palabra de bendición. Dile que el Señor te bendiga, que el Señor tiene expectativas en este día. Y abramos nuestro corazón, lógicamente, para saber lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿no? Eso nada más, así que sin más que decir, pues vamos a empezar. Recordemos que el anterior domingo estábamos viendo acerca de un tema, ¿no es cierto?, que lo habíamos definido para aquellas personas que les gusta anotar, esclavitud y libertad de la religión. Y habíamos visto, no nos vamos a detener por cuestiones del tiempo, porque esto ya lo vimos, habíamos visto un poquito en la palabra de Dios, en el libro de Marcos, ¿no es cierto?, en donde Jesús pues hablaba directamente con los fariseos. Y básicamente lo que yo puedo resaltar para que nos acordemos un poquito del tema es que el Señor les decía que muchos de nosotros, ¿no es cierto?, dejamos el mandamiento de Dios y nos aferramos a tradiciones de hombres. Ese era, se puede decir, el pensamiento principal, ¿no es cierto?, de la enseñanza, enseñando como doctrinas doctrinas, mandamientos de hombres. Dejamos a un lado lo que el Señor nos dice que hagamos para seguir tradiciones de hombres, que lastimosamente eso afecta lógicamente a nuestro crecimiento como hijos de Dios, y eso es lo que forma realmente una religión. Habíamos también revisado un poquito, ¿no es cierto?, en 2 de Corintios 3:17, y habíamos dicho que la palabra de Dios nos indica que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay una total libertad para los hijos de Dios, ¿verdad? Hay una total libertad para los hijos de Dios. ¿A qué se refiere con libertad? Estábamos hablando un poquito y habíamos visto, y hasta ahí nos quedamos, de que lastimosamente, inclusive dentro del pueblo cristiano, ¿no es cierto?, hay personas que hacen estilos o formas en cómo quieren seguir a Dios, ¿no es cierto?, y muchas veces se encierran en una burbuja, por decirlo así. Y muchas veces se limitan únicamente a hacer todo lo que ellos piensan que está bien, y aunque no necesariamente, digámoslo así, digamos que esté mal, ¿no es cierto?, pero muchas personas siguen estos principios y lo tratan de compartir a las demás, y lo hacen como un principio en el cual, si es que nosotros no lo hacemos, supuestamente estamos cayendo también en errores, y eso no es verdad. Justamente, ¿no?, ya vamos a hablar un poquito de eso. Estábamos hablando de cómo adorar a Dios, ¿no es cierto? Habíamos hablado un poquito, porque hay personas que se encierran en una forma de religiosidad, inclusive en la forma de cómo adorar a Dios. Otros, justamente, ya vamos a hablar un poquito de eso, de las tradiciones. Otros hablan también del vestido, del look, ¿no es cierto?, de los días o estaciones de año, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy un poquito más a profundidad. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado. Y le pedimos al Señor el día de hoy, en estos minutos que nos quedan, de que realmente su palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón y podamos más bien ponerlo en práctica, lo que nosotros estamos
enseñando el día de hoy. Así que continuamos, ¿no? Otra forma de esclavitud, ¿sí? Otra forma de esclavitud para los hijos de Dios justamente son las tradiciones. Eso yo creo que ya nos hemos, como saben decir por ahí, nos hemos hartado, ¿no es cierto?, hasta el cansancio de hablar acerca de las tradiciones, en donde si nosotros podemos investigar, si nos ponemos a estudiar, por decirlo así, un poquito acerca de las tradiciones que tenía la iglesia primitiva, nosotros podemos incluso volver hasta el momento en que Cristo nació, el momento en que Cristo estuvo aquí en esta tierra enseñando su palabra. Podemos volver a los apóstoles, podemos volver a los discípulos de Jesús. Y incluso al ser estudioso de esto, podemos darnos cuenta de que nada de lo que se enseña muchas veces el día de hoy tiene que ver con los inicios de la iglesia primitiva. Muchas veces podemos seguir ciertos gestos, podemos seguir ciertas formas, tradiciones, pero si vamos investigando, haciendo un para atrás, ¿no? Revisando, no vamos a llegar a Cristo, no vamos a llegar a los apóstoles, simplemente no sabemos dónde se originaron ese tipo de tradiciones que muchas veces nos han enseñado lastimosamente ya tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, y lo seguimos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Lastimosamente muchos de nosotros como pueblo cristiano, como hijos de Dios, ¿no es cierto? Y no estoy, recuerden, hablando de una religión, lastimosamente seguimos este tipo de tradiciones y nos envolvemos en esto. Y no me van a dejar mentir, no sé si las personas que nos están viendo a través de las redes sociales también nos pueden dar una afirmación a lo que voy a decir, pero muchas veces este tipo de cosas lastimosamente son fuertes, y por eso se lo está hablando el día de hoy, porque por tradiciones religiosas, por tradiciones en cómo nuestros padres nos han enseñado, ¿no es cierto? Muchas veces se llegan a romper relaciones familiares, muchas veces se llegan a romper relaciones entre amigos, ¿verdad? ¿No es cierto? Y se empieza a separar, como saben decir por ahí, ¿no? Y creo que les decía también el anterior domingo, cuando se trata de religión, y yo lógicamente es así, o sea, de religión no hay que hablar porque no tiene nada que ver con Dios, sino que cuando se habla de religión, de fútbol, saben decir, y de política es mejor no meterse, porque la familia, los amigos, compañeros de trabajo se terminan peleando de una manera fuerte, ¿no? Que muchas veces no se habla, muchas veces se rompen relaciones. ¿Por qué creen? Porque eso es lo que justamente el enemigo quiere, dividir. Y no sé si se han dado cuenta de que, aunque el diablo es sutil, ¿no es cierto?, muchas veces a través inclusive de la religión como tal, tiende a dividir familias, tiende a romper relaciones, y muchas veces puede ser inclusive entre cónyuges, entre padres e hijos, entre hermanos, y eso es lo fuerte, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos enceguecidos por las tradiciones que el hombre ha enseñado, no la iglesia, porque no hay en las escrituras lo que nos han enseñado, ¿verdad? Y lastimosamente, como a alguien le funcionó, como decía, porque no necesariamente algo debe ser malo, pero porque como a alguien le funcionó, muchas veces esa persona transmite eso como un principio y como que hay que aplicarlo a rajatabla, como que si fuera la ley de Dios, en otras palabras. Entonces, no debemos caer en este tipo de cosas, al menos como hijos de Dios. Tenemos que decirle, Señor, líbrame de estas tradiciones, ¿no es cierto? Me gustaría que haga un ejercicio, que eche un poquito, o sea, que es como que se relaje, que haga sus hombros para atrás, respire a profundo y diga, en Jesucristo, ¿no es cierto? En Jesucristo soy un hombre o una mujer libre y no estaré sujeto a ningún tipo de esclavitud religiosa. Esa es la oración que usted debe hacer. En Jesucristo yo soy un hombre o una mujer libre y no estaré sujeto a ningún tipo de esclavitud, tradición religiosa. Amén. Pero eso lo debemos hacer con una oración constante en nuestra vida. Siempre que se levante, incluya esta pequeña oración, que es pequeñita, en su vocabulario. No voy a caer en una esclavitud religiosa. Líbrame, Señor, de caer en una esclavitud religiosa. Amén. Luego podemos ver también justamente lo que les decía, después de hablar de las tradiciones, aunque ya no vamos a meternos mucho porque podríamos hablar muchísimo de tradiciones religiosas, ¿no es cierto? Vamos también a hablar un poquito acerca de las tradiciones, inclusive de la comida, del look y de la ropa, como decía, ¿no es cierto? Y para ello yo te invito a que me acompañes a leer al libro de Mateo, ¿sí? Nos vamos a ir al capítulo 15 y al versículo 17. Bien, vamos a leer.
lo que nos dice la palabra de Dios en esta pequeña porción de la Biblia. Dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminará al hombre. Justamente es otra porción de la Biblia en donde Jesucristo seguía hablando acerca de este tipo de esclavitud que tenían en ese momento. Y no quiere decir que eso haya quedado en el pasado. No sé si se ha puesto a pensar también, este tipo de pensamiento sigue a la religión del día de hoy. Justamente como decían por ahí, muchos dicen que si es que no se viene con corbata, ¿no es cierto?, al culto, al servicio, ¿no es cierto?, es como que estamos ofendiendo a Dios. Y tampoco quiero decir que tengas que venir como cuando te vas a la piscina, ¿no es cierto?, porque no sería, lógicamente, sería algo extraño, ¿no es cierto? Tienes que venir decentemente, ese es el punto. O sea, aquí recuerden que el Señor no está viendo todo ese tipo de cosas, porque Él, como dice por ahí la canción, lo que ve es tu interior, lo que ve es tu corazón, no tu forma externa. Y lastimosamente otro tipo de esclavitud para tener en cuenta es este tipo, ¿no es cierto?, de opinión hacia los alimentos, o hacia el vestido. Jesús dijo claramente aquí, ¿no es cierto?, que no importaba lo que entrara en la boca del hombre o de la mujer en este caso, ¿no es cierto?, que eso no lo contaminaba, pero fue lo que salió de la boca del hombre o de la mujer lo que realmente contaminó ese ambiente, o a él mismo. Pablo dijo que en los últimos días inclusive vendrían ciertos hombres y prestarían atención a doctrinas de demonios. Y para ello yo te invito a que usted en su casa vaya a leer 1 Timoteo 4.1, ¿sí? 1 Timoteo 4.1, ahí indican, dice: las doctrinas de los demonios serán que muchas veces en los últimos tiempos personas te van a decir que no debes casarte, que deberían de abstenerse de comer cierto tipo de alimentos, inclusive en algunas tradiciones dice que estos hombres te van a prohibir comer carne, ¿no? Que Dios había creado esto, lógicamente, con un cierto tipo de propósito, pero que hay que entender, lógicamente, que todo lo que Dios ha creado se debe de recibir con acción de gracias, ¿no es cierto?, porque sabemos de que todos los dones de Dios son buenos. Todas las criaturas creadas por Dios son buenas y deben ser recibidas con acción de gracias, porque la palabra de Dios, escúcheme bien, la palabra de Dios y la oración los santifican. No sé si me estoy haciendo entender lo que estoy diciendo. Ahora, ciertamente hay muchas declaraciones acerca de la comida, del vestido, del look, de cómo debes verte, ¿no es cierto?, que muchas veces nos tienen restringidos. Y es verdad, nosotros también tenemos que ser sabios, lógicamente, en lo que ingerimos, porque hay otro mandamiento de Dios que dice que debes de cuidar el templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y es claro de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que muchos de nosotros nos descuidamos y decimos que como todo es bueno, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros, como se utiliza este término, nos desmandamos en hacer, especialmente de la comida, cosas que metemos en nuestro organismo hasta el punto en donde ya no da más y podemos caer en el pecado inclusive de la gula, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces tenemos que estar muy precavidos, sabiendo también qué es lo que comemos, teniendo en cuenta siempre y cuando que todo lo que nos vayamos a llevar a nuestro templo, ¿no es cierto?, siempre ore, porque la oración y la palabra es lo que santifica los alimentos, ¿no es cierto? Eso está escrito. No seamos como un hombre o una mujer, ¿no es cierto?, que usó una muleta durante mucho tiempo y ahora que le quitan la muletita se siente desnudo.
Muchas veces el cristiano tiene ese tipo de, se puede decir, de tendencias en donde necesita tener algo, en donde él se sujete siempre para hablar de la religión. Hay gente así, que debe tener algo que los haga miserables, por decirlo así. ¿No es cierto? Simplemente estas personas no serían libres en el Señor. Como hablábamos el anterior domingo, el Señor no te prohíbe nada, pero sí te dice de que tienes que ser sabio en tomar las decisiones correctas, aún, ojo, aún en las cosas que te estás llevando a tu boca. ¿No es cierto? Tienes que ser sabio. No podemos decir, como soy libre en el Señor, voy a comer gran cantidad de grasa todos los días, porque sabemos que es lo que sucedería aún naturalmente. Eso no sería sabio, ¿verdad? Ahora bien, como resumen, ¿no es cierto? ¿Qué te podría decir? La regla aquí, en este caso, hablando de lo que es la comida, yo podría decir que si te hace daño, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Más bien, no lo comas. Sí, simple, ¿no es cierto? Si veo que eso me hace daño, ¿no es cierto? No lo como. Pero si puedes permitírtelo y ves que no te hace daño, pues cómelo. Si tienes alergia, deja de comer cierto tipo de alimentos, ¿no es cierto? Pero si no lo tienes, continúa, come, porque todas las criaturas de Dios son buenas y deben ser recibidas con acción de gracias a aquellos que creen y conocen la verdad. Si te sale un sarpullido, ¿qué harías? Pues no lo comas, ¿no es cierto? No lo comas. Pero si no, pues adelante, come. No pienses que existe algo como específicamente como un principio, como la comida religiosa como tal. Simplemente es saber identificar la comida que te hace bien a tu organismo, la comida sana. Ninguna comida es más religiosa que otra. Podemos irnos también a revisar, para reforzar un poquito esto que estamos enseñando el día de hoy, a 1 Corintios 8:8, ¿no es cierto? Tenemos en la nueva traducción viviente, dice: es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. Escuche bien. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Ahí está. Te deja abierto para mí, ¿no es cierto? La decisión es tuya respecto a eso. Pero no hagamos de la comida algo religioso. No sé si me hago entender. O sea, no hagamos de la comida algo religioso y condenar a las personas, ¿no es cierto?, por la comida. Porque aquí está claro, ¿no es cierto? O sea, es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. Pero sí, ¿no es cierto? Pero sí tenemos que tener en cuenta de que al cuidar nuestro cuerpo debemos de alimentarnos bien. Eso es todo. Eso es todo. O sea, no vamos a ganar el cielo, ¿no es cierto?, por haber comido mal o bien. Pero si quieres, como se decir por ahí, cumplir, ¿no es cierto?, el propósito de Dios, tener una vejez buena, vivir conforme a lo que el Señor nos ha prometido, pues voy a cuidarnos para estar sano. A eso voy, ¿no es cierto? No importa en este caso lo que comas, pero sí debemos de cuidar nuestro templo, que para algunos, como dijeron por ahí, ¿no?, ya no es templo, sino catedral, de lo que comen, pero hasta decir. Entonces no está diciendo cuida tu catedral, sino tu templo. Tienes que mantenerlo bien, porque para algunos sí, es verdad. Yo conozco hombres, inclusive hombres de Dios, ¿no es cierto? Hombres de Dios que lastimosamente partieron de este mundo antes del tiempo, tal vez yo creo que establecido por parte del Señor, porque sus decisiones en alimentación fueron las incorrectas. El Señor no quería tal vez llevárselos a esa edad, pero sus decisiones hicieron que su cuerpo no aguantara y tuvieron que partir antes del tiempo a la presencia del Señor, ¿no es cierto? Así que tengamos cuidado con eso. Pero lo que sí quiero que entiendas es que nadie va a estar condenado por lo que coma o por lo que deje de comer delante del Señor. Eso es todo, ¿no es cierto? Por otro lado, igual, ¿no?, la espiritualidad yo creo que no radica, si lo vemos, si pasamos al tema del look, o de la manera en cómo nosotros nos vemos, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con la longitud de tu cabello. Es como que, no, si es que tenemos el cabello largo como lo tenía Jesús, somos más santos que otros, ¿no? O sea, hasta suena algo ridículo, ¿no es cierto? O por la longitud de tu barba, ¿no es cierto? Dice, no, es que si tengo barba, ese sí es más espiritual, ¿no es cierto? Porque tal vez pasa metido en el cuarto y nunca se rasura. Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad, ¿sí? No radica en el estilo de su prenda de vestir, ni tampoco en la calidad
o el precio de tu ropa, ¿no es cierto? Es como que si me compro un vestido más caro, el Señor me va a aprobar por el vestido más caro. Eso sería lo incorrecto. Lo que te digo siempre es ser prudente nada más. O sea, la regla aquí también se establecería de la siguiente forma: si es modesto, por decirlo así, ¿no es cierto?, y puedes permitírtelo usar y tú te sientes bien también, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es apropiado para ti. Eso es todo lo que Dios ve, no le importa otra cosa. ¿Estamos? Pero no llevemos a lo que quiero llegar, no llevemos que una comida, que una vestimenta, que un estilo te definan tu espiritualidad, o que en cierto tipo te digan, no, es como otra vez volvemos a repetir, o sea, si no te pones corbata, entonces el Señor no vas a agradar al Señor en ese día. Pero a mí qué me importa si yo me pongo corbata y mi corazón por dentro está podrido, ¿no es cierto? Pero si mi corazón está bien y a mí me agrada ponerme corbata, pues ya, o sea, a eso voy, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta respecto a eso. Otro, respecto a la opinión o a las tradiciones que estamos muchas veces esclavizados a los días y a las estaciones del año. ¿Sí o no que es verdad? Y nos impresiona cómo se llenan las iglesias en Semana Santa y en Navidad. Eso es a reventar a veces, ¿no es cierto? Cuando hay las peregrinaciones, inclusive hablábamos, inclusive hasta bloquean vías, ¿no es cierto? Porque hay un montón de gente que se dedica, piensa que todo lo que han hecho de mal en un año van a redimir en esas horas. Y eso es religión, ¿verdad? Se llenan las iglesias en Semana Santa, en Navidad, pero cuán vacías están el próximo domingo. Lo que demuestra que tales cristianos, si se los puede llamar así, están obligados muchas veces a ir a las iglesias, si es que son cristianos. Otros se plantean la pregunta de cuándo debemos adorar, cuándo debemos ir a la iglesia, el sábado o el domingo. ¿Qué pueden decir? Hay peleas por este tipo de cosas, ¿sí o no? El que hay que guardar el Shabbat, exacto, el Shabbat, ¿no es cierto? Otros no, el domingo, ¿cómo sería? El domingo. Algunos dicen que un día, otros dicen que otro. ¿Qué dices tú? ¿Cuál día? ¿El sábado o el domingo? ¿Cuál? Créanme, que aquellos que dicen que se debe adorar el sábado no serían encontrados muertos en un terremoto dentro de una iglesia si ocurriría el domingo, porque se debe adorar el sábado y punto. O sea, no hay otro, ¿no es cierto? Y viceversa, aquellos que piensan que es el domingo nunca los van a encontrar en una reunión de oración el día sábado, si es que es así. ¿No les parece algo extraño? Y hagas esta preguntita. ¿No les parece algo extraño que Cristo murió en la cruz para que podamos discutir en qué día de la semana debemos adorarlo? ¿Usted cree que eso fue lo que hizo? O sea, Jesús vino a morir, a pagar un precio tan alto para que la gente se dedique a discutir si es que es el sábado o el domingo el cual debemos servirlo a adorar. ¿No es cierto? ¿No les resulta un poco extraño hacerse esa pregunta? Si resulta, wow, o sea, Jesús vino acá para que después la gente se pelee por decir, no, es que debo adorarle el sábado, no el otro, no, el domingo. O luego están los días santos. Algunos los celebran toditos, ¿no? Otros también no celebran ninguno. Es posible inclusive estar atado al calendario de una iglesia, ¿no es cierto?, en la cual podemos perder de vista lo que realmente significa ser hijo de Dios, o significa ser cristiano, y que nuestros pecados sean lavados en la sangre del Cordero. Yo creo que la peor esclavitud sería insistir en que alguien se lleve esa misma esclavitud que ustedes le transmitieron, o sea, transmitir esas tradiciones de generación en generación. Yo creo que es algo como un cáncer, ¿no? Lastimosamente. Jesucristo nos hizo libres para poder hacer su voluntad. Ahora bien, para aquellos que muchas veces ahorita tal vez porque puede ser que el espíritu, ¿no es cierto?, a veces quiera por ahí, el enemigo a veces se mete también y quiera confundirnos, ¿no? Porque el hecho de darnos este tipo de libertad, hay que también tener muy claro que existe un peligro de llevar esta libertad demasiado lejos y caer en un cierto tipo de libertinaje.
Hay una expresión que se conoce, no sé si han escuchado, el antinomianismo, ¿cierto? Es una palabra larga y deslumbrante muchas veces, que significa que ciertas personas tienden a llevar la lógica sin control a los extremos, ¿cierto? Que si me levanto y digo, eres libre, ¿cierto? Él es libre en el Señor, inmediatamente muchas personas, por decirlo así, saltan de sus puestos y empiezan a hacer con su vida y dicen, gracias a Dios soy libre, haré lo que se me pegue, como dice el Kiko, lo que se me pegue la regalada, ¿no es cierto? ¿Y usted cree que eso es así? Cuando el Señor dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, entonces voy a hacer lo que se me pegue la regalada gana, y salen y cometen pecado para mostrar cuán libres son inclusive. O sea, hay que tener también cuidado. Recuerden lo que Pablo dijo, acompáñenme a leer Gálatas, al capítulo 5 y al versículo 13, en la NBI, Nueva Versión Internacional. Les hablo así, dice Pablo, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, ¿no es cierto? Como les digo, nosotros somos llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. O sea, somos libres, como les decía, ¿no?, de hacer lo que yo quiera, pero no nos valgamos de esa libertad para dar rienda suelta a nuestras pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Dios nos hizo libres para servirnos los unos a los otros, ¿verdad? Dios nos hizo libres, pero no nos hizo libres para hacer el mal, eso es todo. O sea, no nos dio la libertad para hacer el mal. Nos dejó ser libres para hacer el bien. La libertad de hacer el bien es la verdadera libertad del cristiano. Dios nunca en su palabra vas a encontrar donde haya dicho, ahora eres libre, sal y peca, ¿no es cierto? Algunos cristianos han llevado la libertad a un extremo tan ridículo e impío que dicen, tengo que pecar un poco para mantener la gracia en funcionamiento, ¿no es cierto? Yo creo que eso es una herejía trágica para la espiritualidad de la persona. Y los hijos de Dios deberían saberlo y huir de él, o sea, del pecado, como lo harían de una enfermedad contagiosa. Porque hay personas, ¿cierto? ¿Sí o no? Dicen, bueno, a la final puedo pecar un poco porque la gracia de Dios es infinita. Los salvos siempre salvos, ¿cierto? Por eso ese tipo de cosas es donde lógicamente se tergiversa la palabra de Dios. Recuerda, nosotros somos libres, pero para hacer el bien. Entonces, ¿qué significa tener, para ir terminando, qué significa tener la verdadera libertad cristiana? La verdadera libertad cristiana es la libertad de vivir en el Espíritu sin impedimentos externos. Vivir en el Espíritu. La libertad cristiana es la libertad del miedo al gobierno, por ejemplo. ¿Qué irá a pasar, no es cierto?, con las próximas elecciones? ¿Qué miedo? ¿Quién irá a ganar? Ya nos vamos a hacer pedazos como pueblo. Quien quiera que gane. La verdadera libertad significa la libertad de este temor en nuestros corazones. Debe ser una libertad del miedo, lógicamente, a nuestros pecados, eso sí, ¿no es cierto?, de liberarnos de nuestros pecados. La libertad del miedo al servicio de Dios, que muchas veces el enemigo también pone ese tipo de miedos. Para muchos de los que nos están escuchando, yo sé que muchos temen, pero es que si es que le empiezo a seguir a Dios, yo sé que me va a pasar cosas que no me pasaba antes. Sé libre en el Señor. El diablo puede atacarte por esa parte, por eso, ese tipo de libertad es la que estamos hablando. Sé libre para el servicio de Dios. Sé libre al miedo de tus pecados. Sé libre al miedo del gobierno. La libertad del miedo al diablo. ¿Cuántos le tienen miedo al diablo? Hay gente que le tiene miedo. No, es que en todas partes ve demonios, en todas partes como, qué miedo. Sé libre, tú eres un hijo de luz. La libertad, muchas veces inclusive hasta los pobres animalitos, ¿no? Tienen miedo a los gatos, a los pájaros negros, a las mariposas negras que a veces se paran ahí y dicen, no, qué mala suerte, algo me va a pasar. Ese tipo de miedos es donde significa propiamente la libertad cristiana, ¿no es cierto? A los amuletos, libertad a esas creencias de los hechizos, la brujería, la magia, los encantos, la libertad a la religión realmente como tal,
la libertad a la esclavitud de todo tipo de yugo, ¿no es cierto?, del pecado que carga sobre nuestros hombros, la libertad al perdón, porque muchas veces eso nos tiene atados, la libertad al perdonarse a uno mismo también como tal, ¿no es cierto?, de no sentirte culpable, de que el enemigo ya no te culpe más de lo que sucedió en tu vida pasada. La verdadera libertad consiste en vivir en el Espíritu y adorar a Dios, como Él lo dijo, en espíritu y en verdad. De vivir una verdad, ¿no es cierto? Cuando se convierte en libertad para cometer pecado, para que la gracia abunde, ahí es donde estamos mal, ¿no es cierto? Y con respecto a eso, Pablo también lo mencionó. Vamos a leer también un poquito más la palabra. Dice Romanos 6, del 1 al 2, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿vamos a insistir en pecar para así que la gracia abunde en nosotros? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya estoy muerto. Ahora bien, entonces, resumimos, tenemos libertad para amar, ¿no es cierto? Y así como tenemos la libertad para amar, también tenemos la libertad para odiar, porque el Señor no te prohíbe nada, la decisión es tuya. Tenemos libertad, como les digo, para comer todo lo que nosotros querramos, pero eso no nos da la libertad para alimentarnos mal todos los días y hacer de nuestro templo, ¿no es cierto?, una catedral, como les decía. De eso no consiste la libertad. Tenemos la libertad también, lógicamente, para hacer lo contrario. Si tenemos la libertad para odiar, también tenemos la libertad para no odiar. ¿Saben qué? Es maravilloso estar libre del odio. El odio es un cáncer moral y se come el alma hasta que la mata a la víctima que tiene el odio. Liberarse del odio es como ser curado de un cáncer. La verdadera libertad cristiana consiste en tener libertad de ese odio, ser libres de la envidia, ser libres de la ambición impía, ser libres de nuestros deseos de la carne, querer ser tu propio camino, ser libre de querer hacer tu propia voluntad, ¿no es cierto? Y tener la libertad más bien para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Esa es la verdadera libertad cristiana. Tener la libertad de no cometer ningún tipo de pecado que ofenda al Señor. Recuerda que el verdadero Hijo de Dios vive su vida espiritual desde adentro para afuera. Y lógicamente, como es algo espiritual, no se ve. Tienes que alimentar tu espíritu para que cuando estés bien alimentado espiritualmente, entregues alrededor tuyo, ¿no es cierto?, lo que estás comiendo, espiritualmente hablando. Ese tipo de libertad es la que estamos hablando el día de hoy. El Hijo de Dios debe ser o debe tener un corazón que sea una fuente de afecto, de amor, ¿no es cierto?, por las cosas que el Señor ama. Y rechazar las cosas que el Señor también rechaza. Porque si tú lees la palabra de Dios, el Señor también aborrece ciertos tipos de cosas, ¿no? Principalmente el pecado y todas sus consecuencias, ¿cierto? El que es realmente, ¿no es cierto?, libre en el Señor, lucha contra su carne y le da batalla, como dice la canción. Le da pelea. Y pelea la buena batalla, lógicamente en la fe, para vencer su naturaleza carnal. Y eso hace que el verdadero cristiano, el libre, deje de pecar, porque está libre, ¿cierto? Y si por ahí, como dice la palabra de Dios, por ahora circunstancia cae en algún momento, como conoce la palabra de Dios, pues confesará su pecado con tristeza, será perdonado, por supuesto, será limpiado por el Señor, y Él determinará en su corazón que no volverá a caer en el mismo hueco, o volverá a revolcarse como los perros. Los perritos saben revolcar. No sé si les ha pasado en algún momento que ustedes lavan a un perro, pues está injusto. Acabaron de lavarle al perro
y ese perro fue, cogió y se revolcó en la tierra. ¿No es cierto? No sé si les ha pasado algún momento, ¿no es cierto? Yo cuando era más pequeño, me acuerdo que teníamos justo un perrito que era samoyedo, blanco, que apenas se le acabó de lavar, lastimosamente estuvo abierta la puerta, fue y se revolcó en las hierbas donde había excremento de vaca, y se revolcó. Y llegaba, pero de lo que era blanco, verde. No seamos, lógicamente, yo pongo el ejemplo porque no seamos como el perro, o sea, no seamos como la bestia, en otras palabras, porque las bestias no tienen razonamiento, ¿no es cierto? No volvamos a revolcarnos en el mismo pecado. Eso, ahí es donde se activa la gracia realmente en los hijos de Dios. Cuando uno tal vez pecó, no deliberadamente, por alguna circunstancia nos traicionó, se puede decir por ahí, ya nuestra carne. Pero no es el que vive constantemente pecando a sabiendas de lo que hizo, ¿no es cierto? Porque de eso no se trata la verdadera libertad. Aquel que una vez que hizo eso no volverá a revolcarse como el perrito. La libertad es ser tan libre en Cristo como Él te hizo libre. Eso significa. Recuerda, no eres un esclavo, más bien eres un hijo de Dios. No eres un esclavo, eres un hijo, ¿cierto? Por eso justamente en algunas enseñanzas no eres un perro que recoge las migajas de su amo. Eres quien se sienta al lado de su Señor. Entonces hay que comportarse como tal. No eres un sirviente en la casa. Más bien usted debe ser como un niño en la casa. Y por eso estoy utilizando esta expresión como un niño, porque como un niño hay que ser. Eres el hijo o la hija de tu padre. Sé libre, pero no uses tu libertad como una licencia para pecar en la cara. Eso no quiere decir que tenemos licencia para pecar. Como ando en Dios y la gracia de Dios sobre alguna vez tengo licencia para pecar. Más bien, como Pablo mismo hablaba, mortifica tu carne y mantén tu carne sometida y ponte en tus hombros, inclusive es como una recomendación, ponte en tus hombros cargas amorosas sobre ti mismo por el amor de Cristo. Porque una carga que pongo voluntariamente sobre mis hombros no va a ser carga, porque la estoy poniendo voluntariamente en mis hombros por amor al servicio del Señor. Así que seamos libres en Dios, ¿cierto? No utilicemos esta libertad para tener licencia para pecar. Y para cerrar, porque esta era la enseñanza, ¿cierto? Decidamos bien en todas las cosas que nos rodean en nuestro diario vivir, sea en la comida, sea en el look, sea en los tipos de tradiciones que muchas veces nos acechan. Seamos libres de eso y pidámosle al Señor que nos libere si hemos caído en este tipo de cosas. El día de hoy es un buen día para pedirle al Señor que nos haga libres de esto, ¿sí? Que realmente lleguemos a ser estos verdaderos hijos de Dios que andan libres por la vida, siendo agentes de luz, haciendo el bien y no el mal. Eso es lo que realmente el Señor quiere y por eso nos dio esa libertad, ¿cierto? Meditemos bien nuestras decisiones, tomemos decisiones correctas, decisiones basadas en la palabra del Señor y aún cosas pequeñas, porque eso es lo que el Señor quiere también. O sea, las cosas pequeñas en la comida, en el vestido, en la manera de verse, ¿cierto? En la manera en cómo le adoro, en la manera en cómo le sirvo al Señor. Todo este tipo de cosas tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Así que el día de hoy es un buen día para pedir al Señor que si es que hemos caído en este tipo de cosas, Él sea liberándonos el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias en este día, Señor, gracias por tu hermosa presencia. Señor, estamos seguros de que tu Espíritu, Señor, se movió, Señor, y se sigue moviendo de una manera tan especial en este momento, Señor. Gracias, como siempre te decimos a ti, Señor, por haber puesto esta palabra en nuestros corazones. Te pedimos en este día, Señor, en este momento, en este instante, Señor, que esta palabra, Señor, se quede guardada en lo más profundo de nuestro corazón. Que penetre, Señor, a lo más íntimo de nuestro ser, Señor, para poderla poner en práctica especialmente, Señor.
Te pedimos perdón el día de hoy, Señor Jesús, si es que hemos estado cayendo en este tipo de esclavitud religiosa. El día de hoy queremos ser libres de tradiciones de hombres, Señor. Cortamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, la tradición religiosa en mi vida. Primeramente, cortamos la tradición religiosa en nuestras vidas, pero también te pedimos el día de hoy que nos ayudes a cortar las tradiciones religiosas en nuestra familia, Señor. Tú lo puedes hacer, Señor. Sabemos de que las tradiciones son fuertes a nivel familiar, a nivel de país, a nivel de sociedad, Señor, pero tu Espíritu es más poderoso. Y el día de hoy te pedimos ir cortando las tradiciones religiosas, Señor, de mi casa, de mi vida, de mi familia, de mi sociedad, de mi ciudad, de mi país, Señor. Queda cortada las tradiciones religiosas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy reconocemos que tú no has venido a morir en una cruz, Señor, para decir qué religión es la correcta o no. Tú viniste a morir aquí en la cruz por cada uno de nosotros y para que nosotros, como respuesta de ese gran amor, tengamos una relación contigo. Y es por eso que el día de hoy cortamos toda influencia del enemigo, todo tipo de esclavitud religiosa, de nuestras mentes, de nuestras casas, de todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Se queda cortado el espíritu de religiosidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y no toca la religión a mi casa, Señor. Quedamos libres, Señor, de las tradiciones de los días santos. Quedamos libres de las tradiciones de la comida, de la vestimenta, del look, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, toda clase, Señor, de esclavitud religiosa se corta el día de hoy de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaramos que el día de hoy recibimos una vez más una identidad de hijos, Señor. No nos comportamos como esclavos del pecado, Señor. Tenemos esa plena libertad para hacer el bien, Señor, y el bien que tú nos has mandado. O sea, tenemos la plena libertad, Señor, para poder hacer tu voluntad, Señor. Hoy rechazamos toda clase de pecado, Señor, de nuestras vidas, toda clase de orgullo, toda clase de resentimiento que haya existido en nuestros corazones. El día de hoy se corta en el nombre poderoso de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, Señor, que está morando en este momento, Señor, en este lugar y en los lugares de las personas que han decidido abrir la puerta de su corazón, de sus hogares, Señor, para que el Espíritu de Dios sea moviendo, sea limpiando este excremento religioso, Señor, de nuestras vidas. Señor, te damos las gracias, Señor. Síguete moviendo de esta manera dulce, Señor. Y como siempre te lo pedimos, guarda tu palabra y séllala con el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones para que nunca se nos olvide esta enseñanza y poderla transmitir de generación en generación, Señor. Somos libres, el día de hoy somos libres para adorarte, somos libres para alabarte, Señor. Somos libres, Señor, para seguir tus caminos y hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. Antes de terminar, como siempre lo hacemos, pues vamos a tener un tiempito nada más para las tiempo de horas de las ofrendas. Que el Señor les bendiga y nos vemos el siguiente domingo. Amén. Vamos a ir a Proverbios 16:16. En el Señor somos libres del temor. En el Señor somos libres del temor. Y tenemos temor de que cosas malas nos pasen, que en el futuro no haya lo suficiente, que el futuro sea malo. Y la palabra dice que en el Señor tenemos grandes riquezas, pero debemos entender estas riquezas como esas riquezas primero espirituales. En Proverbios 16:16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Vale más. La sabiduría, la inteligencia vale más que aquellos tesoros físicos que lo vemos aquí, que se lo puede adquirir de una manera lícita o de una manera ilícita.
La sabiduría y la inteligencia requieren esfuerzo de nosotros, pero también requieren de unidad y de temor en el Señor. Por lo tanto, esto es mucho más preciado no solo en esta vida, sino en la vida siguiente. Y nosotros queremos un futuro glorioso, no solamente en esta vida, sino en la vida venidera. Así que a través de esto solo quiero animarte a que recuerdes que eres libre para hacer riquezas, no solamente aquí en la tierra y conforme a la manera del Señor, sino para hacer riquezas allá arriba en el cielo, de lo cual nadie va a poder arrebatarte, nadie va a poder robarte, y de lo cual tú vas a hacerle sonreír al Señor en el momento en que tú estés cara a cara, en ese día glorioso, en que estemos delante de Él. ¿Sí? ¿Y qué también podemos hacer? ¿Qué también es sabio y qué también es inteligente? La palabra dice que es mejor dar que recibir. Cuando nosotros damos, nos parecemos a nuestro Señor. Él es dador. Él lo más preciado de Él fue su Hijo, y lo entregó para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos caminar en esta libertad que hemos aprendido hoy. Así que en el lugar donde estamos vamos a preparar nuestra semilla, nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Vamos hoy día a entregarlo, a prepararlo con gozo, como dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado a vivir en esta libertad, en esta luz, Señor, como hijos de la luz, dice tu palabra. Hoy hemos leído que mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata, Señor. Oramos que, así como tú nos has provisto de esta semilla, de este diezmo, de esta ofrenda, y como tú cubres cada una de nuestras necesidades conforme a tu propósito, Señor, así te pedimos que seas tú ayudándonos a tomar esas decisiones sabias para adquirir esta sabiduría, para caminar en tu temor, Señor, para que no solamente podamos tener lo que tenemos en este momento, lo que tú nos has confiado, en tus bienes, en los bienes que nos has entregado, en el tiempo que nos has dado, la salud, Señor, sino que también podamos hacer esos tesoros allá arriba en el cielo, Señor, esas coronas las cuales te rendiremos en algún momento, Padre. Ayúdanos a hacer estas personas, estos hijos tuyos, Señor, que saben diferenciar entre comportarse como un perrito y como un hijo, un verdadero hijo tuyo, Padre. Gracias, Señor, porque nuestros ojos están en las cosas de lo alto, y conforme, Señor, nosotros sigamos buscando tu reino, todas las añadiduras van a venir a nuestras vidas. Un esfuerzo extremo, como tal vez lo hace una persona que no camina en esta libertad en ti, Señor. Bendecimos nuestro futuro, y queremos entregarte esta semilla con un corazón alegre, con un corazón gozoso, Padre, sabiendo que cada una de nuestras ofrendas, Señor, tú haces cuentas allá arriba en el cielo, Padre. Bendecimos esta semilla, esta ofrenda, este diezmo. Les decimos, ve y crece en el nombre de Jesús, que traiga mucho fruto para nuestra casa y todos aquellos que nos rodean, en especial también para nuestra casa Neshama. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos el día miércoles y el día sábado de la siguiente semana. Bendiciones.